De mi parte, no, profe. Estaba trabajando bastante bien. Me faltan algunas cosas a terminar que voy a estar terminando hoy y voy alzando. Ya, perfecto. Recuerden que siempre la tarea disponible, perdón, el tiempo siempre es hasta las 12 de la noche, entonces, del día de hoy. Entonces, justamente está habilitado para que se puedan hacer las aclaraciones correspondientes y, en caso necesaria, eh, verificar algún código de error, pero en caso de que no, sin problema. Bueno, lo mismo le voy diciendo a los demás compañeros que se van acoplando. Buen día, Juan. Si tienen alguna consulta, por favor, pueden manifestarla si tienen alguna solicitud. Y si no hay ningún inconveniente, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si están visualizando mi pantalla, por favor? Sí, Sí, profe. profe, se ve muy bien. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, este es el proyecto laboratorio que estábamos desarrollando en conjunto hasta la última sesión, en donde nos tocó trabajar con el patrón del uso de la interfaz para preparar una programación polifórmica, ¿sí? Recuerden que el sustento más técnico y válido que habíamos introducido en la sesión anterior era justamente preparar nuestra base para que, en el hipotético caso en el que tengamos que cambiar de alguna fuente de datos, llámese un motor de base de datos, llámese archivos planos, lo podamos hacer prácticamente de forma transparente sin la necesidad de venir y tocar la estructura de nuestro proyecto. Entonces nos estuvimos introduciendo a lo que fue el uso de la interfaz. Habíamos conversado sobre utilizar una interfaz genérica. Dentro de esa interfaz genérica nosotros eh, incluimos todas aquellas operaciones que van a ser comunes. ¿Sí? Recuerden que las operaciones comunes son aquellas operaciones que le afectan o van a ser utilizadas por la mayoría de las clases, en este caso que va a contener nuestro API REST. Entonces, como nosotros estamos orientando nuestro desarrollo hacia un motor de base de datos, por ende, aquellas operaciones comunes iban a ser la de agregar registros, modificar registros, eliminar registros, consultar los registros en su totalidad y consultar los registros según un identificador, según un filtro. Como nosotros habíamos conversado, si esto es operaciones comunes, nosotros no podemos estar pensando de que esta operación o estas operaciones van a estar ligadas solamente a un objeto. Entonces, por ende, preparamos para que la interfaz esté trabajando con objetos genéricos. En la simbología representa a que en otro momento se va a definir con qué objeto trabajar. Entonces, ese otro momento pasó a ser en otra interfaz. Entonces, en cada clase con la cual nosotros teníamos que codificar, poseía su propia interfaz, donde nosotros heredábamos la interfaz genérica y en ese momento le indicábamos con qué objeto iba a trabajar esa interfaz. Entonces, estuvimos haciendo esto paso a paso, línea a línea, estuvimos comentando, estuvimos ejemplificando, esto era lo último que habíamos hecho, eh, pensando en diferentes motores de base de datos como un ejemplo sólido, y yo habíamos recalcado de que esto era solamente un ejemplo, que no hacía falta que ustedes repliquen en el 100% pensando en diferentes motores de base de datos, solamente con el cual ustedes iban a trabajar. Entonces, en base a eso, nosotros estuvimos viendo el de funcionarios, el de personas, el de usuarios. Entonces, cada uno de ellos iba heredando la operación SQL, que era la interfaz genérica, e iba indicando con qué objeto trabajar. De tal manera a que cuando nosotros hagamos esto, nosotros directamente en el paquete al cual le denominamos PAO, que era el patrón de diseño de acceso a datos en formato de objeto, teníamos que implementar dicha interfaz.
al implementar la interfaz que le corresponde, nosotros íbamos a encontrar todos los métodos abstractos dentro de la clase con la especificación del objeto con el cual nosotros en la interfaz declaramos. Entonces teníamos cargo de TO, en el funcionario nosotros teníamos funcionario de TO, aquí está funcionario de TO, en personas, por ejemplo, teníamos persona de TO, y en usuario evidentemente también usuario de TO. Entonces teníamos la misma estructura porque las clases cuando implementan una interfaz están obligadas a implementar el 100% de su comportamiento, pero con la salvedad de que cada clase trabajaba con un objeto totalmente independiente. Entonces esa estructura fue la que nosotros estuvimos estudiando la sesión anterior. Y el día de hoy, o mejor dicho, la tarea que ustedes llevaban era que repliquen esto, ¿verdad? Yo la verdad todavía no pude mirar esa tarea. La tarea anterior sí ya estuve mirando, pero la que finaliza hoy todavía no pude mirar. Espero que si hay alguna consulta que me la realicen. Si no, cuando tengan consultas, por favor, realicen, ¿verdad? No se queden callados. Bueno, y el día de hoy ya nos toca trabajar en el patrón de diseño DAO. O sea, ya tenemos la estructura montada. Ahora lo que tenemos que hacer, gente, es empezar a codificar las operaciones que ya tenemos, que sería el agregar, el modificar, el eliminar. Bueno, entonces vamos a empezar por trabajar, creo que personas es un buen ejemplo, porque creo que personas la mayoría debería de tener, si es que trabajan con, o mejor dicho, no sé si todos tienen, ¿verdad? Pero es una entidad estándar que en algún momento puede ser que tengan todos, y vamos a usar ese como ejemplo. Personas tiene las siguientes columnas dentro de la entidad. Tiene el número, tiene el identificador evidentemente que es autoincremental, tiene el número de documento, nombre, apellido, la fecha de nacimiento y número de teléfono. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, gente, es preparar en la clase que representa al DAO, tenemos que preparar todas las operaciones. ¿Para qué? Para que sobre esta entidad se puedan realizar las operaciones que ya conocemos, la de inserción, modificación, eliminación, las consultas correspondientes. Entonces, habiendo dicho eso y habiendo hecho así rápidamente un vistazo de lo que nosotros habíamos visto la semana pasada, vuelvo a dejar un minutito el micrófono si alguien quiere hacer algún comentario, quiere hacer algún aporte, alguna consulta, y si no tenemos, vamos a dar inicio ya a la sesión del día de hoy. Se queda el micrófono abierto. Bueno, vamos a iniciar entonces ya con un esquema de trabajo donde vamos a estar preparando las operaciones de todo lo que vendría a ser la clase de persona DAO, la clase que representa al patrón de diseño DAO. El patrón de diseño DAO es un patrón en el cual nos dice que nosotros en dicho patrón tenemos que tener encapsulada todas aquellas informaciones que tengan que ver con el modelo de negocio. En otras palabras, nuestro modelo de negocio es el núcleo donde nosotros vamos a tener la estructura de nuestro negocio. Nuestro negocio se representa en este caso por nuestras entidades relacionadas en nuestra base de datos. Por ende, dentro de lo que vendría a ser el DAO, tenemos que preparar el acceso a los datos en formato de objeto. Nosotros siempre hablamos en formato de objeto porque estamos representando la programación orientada a objetos. Estamos respetando, mejor dicho, las características de la programación orientada a objetos. Entonces, en este momento también tenemos que trabajar con objetos y tenemos que trabajar en formato de objetos. No tenemos que trabajar con variables sueltas, directamente con el objeto. Por eso es que nosotros en cada DAO tenemos representados los objetos que previamente los construimos. En este caso trabajamos con persona de TO. Entonces, en el DAO nosotros vamos a tener la sintaxis que
tenga que ver directamente con los datos. Nosotros aquí no vamos a tener operaciones de verificaciones, ni operaciones de validación, ni operaciones que tengan que ver con algún control. Nosotros en esta capa directamente lo que hacemos es codificar, ya evidentemente teniendo la certeza de que la información que llega hasta este punto es la información válida, es una información que previamente se tuvo que haber verificado, que previamente, si se llega a este nivel, previamente se tuvo que haber autenticado el usuario que está realizando la operación, que previamente se tuvo que haber asignado autorización para que se pueda realizar estas operaciones. Entonces, dentro de lo que vendría a ser el DAO, nosotros, o ustedes, o sea, todos nosotros tenemos que olvidarnos de que hay alguna o que va a haber algún tipo de condición antes de realizar la operación. Aquí directamente se realiza el insert, el update, el delete y los select. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque el patrón DAO ya nos dice básicamente que ustedes ya tienen que preparar el acceso a los datos sin verificar. Esa tarea de verificación no es que vamos a obviar, sino que va a estar encargado otra capa. Otra capa es la que va a tener la responsabilidad de poder hacer alguna verificación de. Primera verificación que tiene que hacer seguramente, verificar si la petición que está viniendo es de un usuario totalmente válido. Entonces se verifica la autenticación. Entonces la otra capa, que va a ser la capa del controlador, va a verificar si es un usuario válido. Después tiene que verificar si ese usuario tiene el token requerido, que va a ser otro de los esquemas que nosotros vamos a agregar en el paquete de seguridad. Entonces, si tiene el token requerido y es válido, el token pasa a la última verificación, que es una verificación de autorización. ¿Qué significa autorización? Significa que por más que yo tenga el token válido y por más que yo tenga datos de usuarios válidos, tal vez ese usuario tenga permisos limitados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ese usuario tal vez solamente pueda hacer select, o ese usuario solamente puede hacer update y no puede hacer insert y mucho menos delete. Entonces, esa capa tiene que verificar también qué permisos va a tener ese usuario. Entonces, es otra capa la que va a tener que implementar todos los procesos de validación necesaria. ¿Para qué? Para que cuando llegue hasta esta capa, el objeto con los datos ya se asuma de que aquí ya no hay más nada que verificar, de que si llegó hasta este punto es porque está autenticado, porque tiene los datos válidos y porque tiene el permiso correspondiente para que haya llegado hasta esta operación. Entonces, por eso es que aquí directamente nosotros, ¿qué hacemos? Preparamos la lógica para que se pueda hacer ya en forma directa las operaciones, sin, vuelvo y repito, aquí sin tener que volver a hacer algún tipo de verificación. Entonces, directamente declaramos las, vamos a empezar a declarar cuáles son los objetos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces, respetando nuestro esquema de encapsulamiento, siempre van a ser privados y aquí necesitamos evidentemente llegar a la conexión. Entonces vamos a necesitar conexión. Punto y coma. Hacemos la declaración. Si no me gusta esta conexión, punto conexión, directamente yo le borro. Esto es el nombre del paquete nada más. Le borro el nombre del paquete y me va a pedir que agregue el import. Al agregar el import, aquí arriba ya tengo conexión, punto conexión. Entonces ya no tengo que más estar indicando el paquete y luego la clase. Voy a necesitar, aparte de la conexión, evidentemente voy a necesitar algunas variables que yo ya evidentemente por experiencia ya sé que tenemos que tener, que va a ser un stream. Este stream, ¿qué va a tener? Voy a tener query, que es una variable stream, que es lo que va a almacenar es la cadena que nosotros vamos a armar del query. Cualquier tipo de query, insert, update, o delete o lo select. Y msj, que va a ser de mensaje en teoría. Si yo necesito que el DAO retorne algún tipo de mensaje. Después, ¿yo qué voy a necesitar? ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar trabajar con los objetos propios, los objetos
proyectos nativos de Java para poder hacer las operaciones. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Creo que hay algún micrófono abierto por ahí. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar trabajar con los objetos nativos que son los encargados de poder gestionar las operaciones contra el motor de base de datos. Nosotros aquí ya vamos a tener la conexión establecida, pero esa conexión establecida nos va a dar el canal de comunicación para poder enviar los datos o para poder recuperar los datos. Pero necesitamos trabajar con las clases que van a tener la responsabilidad de realizar esas operaciones. Y entonces ahí es donde en Java se usa el prepare statement. Este es prepare statement, que es la que va a tener la responsabilidad de justamente hacer las operaciones. Y se usa el prepare statement ya porque el prepare statement ya viene ya incorporado un esquema de seguridad anti-inyección SQL. Anteriormente directamente se usaba o en algún momento tal vez hayan visto otros objetos que no era el prepare statement, que tenía otras maneras de realizar las operaciones, pero el prepare statement ya es el recomendado, el que se usa por seguridad, porque el prepare statement por defecto ya trae ya un mecanismo de anti-inyección SQL. Y para las consultas también usamos un cursor de datos que es el result set. Ahí está, java.sql. Son del paquete SQL. Son los que ya tiene preparado para poder realizar las operaciones. Entonces, por el momento solamente vamos a necesitar trabajar con estos objetos que estamos visualizando. Bueno, entonces, luego lo que tenemos que hacer, gente, es preparar el método constructor de la clase persona DAO. Y dentro del método constructor, cuando iniciamos persona DAO, lo primero que se tiene que hacer es se tiene que crear la instancia de la conexión. Entonces, conexión es igual a nueva instancia de la conexión. Aquí solamente yo tengo que hacer esto. Recuerden que al iniciar una instancia de la clase persona DAO se va a ejecutar por defecto lo que contiene el método constructor. Entonces, el método constructor va a ser persona DAO y se va a ejecutar la instancia de la clase conexión BD. Al ejecutarse nueva instancia de conexión BD, recuerden que nosotros previamente ya teníamos establecido con qué motor de base de datos va a trabajar. Es decir, nosotros aquí ya no tenemos que tocar absolutamente nada. Nosotros tenemos que... Voy a ir cerrando un poco estos que ya están. Y dejamos solamente el de persona. Bueno, entonces al instanciar aquí la conexión, yo por defecto ya voy a tener ya la variable conexión con el parámetro de conexión previamente establecido. Entonces yo aquí lo único que tengo que hacer es utilizar dicha conexión establecida. ¿Para qué hago esto? Porque aquí en el agregar, en el modificar y en el eliminar y en las consultas, evidentemente yo voy a necesitar acceder a las variables de conexión. Sí o sí voy a necesitar acceder a dicha variable, mejor dicho, porque esa variable es la que va a contener el canal de comunicación establecido de la conexión. Entonces, habiendo hecho las declaraciones correspondientes, instanciando la conexión, ya directamente yo tengo que empezar a codificar las operaciones. Y la codificación de las operaciones es prácticamente un repaso de lo que ustedes seguramente en algún momento ya lo hicieron. Vamos a tratar de que ese repaso sea evidentemente lo más entendible posible. Y aquellas personas que no están un poco fuera de práctica, que lo puedan
llevar sin ningún problema también, ¿no? Puedan entenderlo sin ningún problema. Aquí es muy sencillo, gente. Aquí hay unos pasos que ustedes tienen que conocer y unas reglas que tienen que respetar. Entonces, es como que si ustedes conocen los pasos y cada paso que va a tener, cada paso tiene sus reglas. Si ustedes tienen esta combinación por lo menos le va a garantizar que el 90% ustedes no van a equivocarse durante la codificación. Ahora bien, si ustedes no conocen los pasos o bien conocen los pasos pero no respetan sus reglas, evidentemente el porcentaje de posibilidad a que exista algún error va a ir aumentando. Por eso es muy importante que aquí pregunten si no están entendiendo para que podamos conocer exactamente todos los pasos y respetar esas reglas, que no haya duda, ¿verdad? Bueno, entonces, yo les dejaría así documentado. El paso número uno. El paso número uno es preparar el query SQL. Entonces, acá yo voy a codificar eso. Preparar el query SQL. Evidentemente, ¿cómo preparamos el query SQL? Yo puedo, como yo uso Postgres, bueno, todos los motores de base de datos tienen su posibilidad de generación de query. En este caso, en el Postgres, directamente yo tengo que seleccionar la entidad con la cual voy a trabajar. En este caso es personas. Clic derecho sobre personas. Me voy a script y ahí yo le pido a mi pgadmin que me facilite la codificación o la escritura de la sintaxis. ¿Para qué operación? ¿Qué operación es la que yo ahora voy a codificar? Voy a codificar un insert. Entonces, al seleccionar insert, el pgadmin ya me facilita ya. Esta es la estructura necesaria para que vos puedas hacer un insert en la entidad personas. Donde yo, ¿qué es lo que tengo? Tengo la sintaxis propia, las columnas, todo lo que está dentro del primer paréntesis hace referencia, y lo que están entre coma, mejor dicho, y dentro del paréntesis hace referencia a cuáles son las columnas propias de tu entidad. Y después viene los valores que vos le vas a enviar y el signo de interrogación significa que son valores paramétricos, que son valores que cada parámetro representa al valor para cada columna. Entonces, si aquí yo tengo 100 columnas, yo aquí tendría que tener 100 referencias paramétricas. ¿Sí? Misma cantidad de columnas, misma cantidad de parámetros o de signos de interrogación que representan a los parámetros. Entonces, sería, tengo columna ID, valor que va a representar a la columna ID. Número de documento, valor que va a representar al número de documento. Nombres va a ser el valor, va a ir aquí en este parámetro. Apellidos va a ir en este parámetro. Fecha de nacimiento en el penúltimo parámetro y número de teléfono en el último parámetro. Entonces, el preparar el query sería esto, ¿sí? Entonces, en este punto en particular, yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, como yo generé mi columna ID como mi PK y le puse autoincremental, entonces no tiene razón de que esto quede aquí, ¿verdad? Porque ese autoincremental representa, o sea que es un valor generado por el motor de base de datos, no por el sistema. Entonces le quito la columna ID y evidentemente también le quito el signo de interrogación que representa a esa columna. Entonces, si yo realizo alguna modificación de agregar una columna o de quitar una columna, esa misma modificación tengo que replicar siempre en sus parámetros. Entonces, primeramente, en el paso 1 lo que ustedes tienen que hacer es preparar el query SQL, que sería esto que estamos haciendo. Entonces, esa cadena va a ir asignada a la variable query que yo preparé ahí arriba. Query es igual a comilla doble, punto y coma, y represento aquí. Entonces, eso sería el primer paso. Y este primer paso, evidentemente, tiene unas reglas que ustedes tienen que
preparar o respetar. ¿Cuáles serían las reglas? Vamos a ponerle también así. Voy a tratar de que quede un poco ordenado para que ustedes no tengan ningún problema. La regla número 1 es, evidentemente, cuidar la sintaxis SQL, ¿verdad? Evitar errores de sintaxis. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo acá pongo persona, pero mi entidad se llama personas, evidentemente cuando se realice la operación va a haber un error, porque no existe la entidad persona. Sí existe la entidad personas. Lo mismo pasa con los números, los nombres de las columnas. Entonces, paso número 1 es siempre hay que verificar la correcta escritura de la sintaxis. Y le voy a poner nomás así. Nombre de tabla, coma, nombres de columnas. Entonces, lo primero que ustedes realizan es verificar si la sintaxis corresponde, ¿sí? Si la escritura de la sintaxis corresponde. Si su insert into public punto persona corresponde, el nombre de columna corresponde, o no, perfecto. Entonces, la primera regla ya la respetaron. La segunda regla yo le diría que tienen que verificar la cantidad de columnas versus los símbolos que representen o representan a los valores paramétricos. En este caso, los símbolos, ¿cuáles son? Ahí entre paréntesis le voy a poner el signo de interrogación. Entonces, y si esto queda un poco confuso, entonces acá al lado le pongo misma cantidad de columnas es igual a misma cantidad de parámetros. Entonces, en el primer paso, yo ahora mismo por lo menos veo estas dos reglas que ustedes sí o sí tienen que respetar. Verificar la correcta escritura. Cuando decimos correcta escritura, todo tienen que verificar que no haya un signo de interrogación suelto, que se cierre el paréntesis, que alguna coma no esté suelta, que no haya doble coma, doble paréntesis, cualquier tipo de sintaxis que pueda llegar a generar un error, ustedes previamente tienen que verificar. Y el paso 2, o la regla número 2, es que siempre tienen que verificar la cantidad de columnas versus los símbolos que representan a los valores paramétricos, ¿sí? Entonces, si eso generó confusión, entonces misma cantidad de columnas es igual a la misma cantidad de parámetros. Entonces, esto es lo que tienen que verificar siempre. Eso es para el paso número 1. El paso número 2. Acá vamos a poner. Paso 2 es utilizar el objeto conexión para preparar el statement, que sería, en otras palabras, prepara statement, es la variable que estamos usando, es igual, ¿qué hacemos? Usamos ya la variable que representa el objeto conexión, punto, llegamos al que dice al método obtener conexión, porque este es el método que nos va a devolver la referencia de la conexión que previamente se estableció. Obtener conexión, punto, prepare statement.
Aquí este es el prepare statement que nosotros tenemos que utilizar. Entonces hacemos prepare statement, punto y coma. Entonces utilizar el objeto para preparar el statement, que sería en otras palabras esto. Y aquí no hay ninguna regla. Vamos a decirle, la única regla que yo tal vez le haría hincapié es de que evidentemente esto le va a pedir encapsular en un esquema de try catch. Le da un error. Si yo me posiciono sobre mi error, él me dice que tengo que encapsular esto en un bloque try catch. Entonces yo le digo que quiero que me encapsule en un bloque try catch. ¿Qué es lo que en otras palabras está pasando? Que el Java ya detecta que en esa línea posiblemente pueda haber algún tipo de excepción. Y para que vos puedas tener un control sobre esa excepción, existe el mecanismo try catch, que es dentro del try van a ir todas las sintaxis que ustedes necesiten ejecutar, y en el catch la clase o las clases, en algún momento pueden haber varias clases que estén preparadas para controlar las excepciones que pueden ir surgiendo según la línea de código que se vaya ejecutando. Entonces, en este caso, como el prepare statement está relacionado a operaciones SQL, la clase que controla las posibles excepciones SQL es justamente el SQL exception. Entonces, si ocurre algún error, esta clase es la que va a estar con el mecanismo o la que está preparada para poder interpretar los mensajes de errores. Entonces, aquí yo le pondría entonces la única regla que tenemos que respetar es encapsular esto en un bloque try catch. La única regla entonces encapsular la sintaxis en un bloque try catch. ¿Qué es eso? Luego vendría el paso número 3. El paso número 3 es, como ya preparamos la sintaxis, como ya tenemos también el prepare statement, el paso número 3 es el seteo de los parámetros a el query que nosotros habíamos preparado. Entonces aquí tenemos la sintaxis persona del insert de persona, mejor dicho, donde está claramente las columnas que nosotros con los que tenemos que trabajar, mejor dicho. Entonces el paso 3 es justamente empezar a indicar qué valor va a ir a esta columna, qué valor va a ir a esta columna. Entonces, paso número 3, set de valores a los parámetros indicados en el paso 1. Al poner paso 1 aquí ya se va a entender de que el paso 1 hace referencia a esto. Y aquí sí hay algunas reglas importantes, ¿verdad? En este paso número 3 es donde mayormente cometemos errores. Aquí tienen que atender bien. El paso número 3, yo tengo que empezar a hacer el seteo de datos. Entonces es prepare statement, usamos la variable prepare statement, punto, y acuérdense que siempre es set para asignación y get para recuperación. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que empezar a setear los valores a estas columnas. Entonces, aquí lo primero que yo tengo que tener en cuenta es qué tipo de dato está esperando esta columna. Entonces, ¿dónde verifico cuál es el tipo de dato con el cual está trabajando esta columna? Directamente
puedo hacerlo eso dentro de mi entidad. Entonces yo aquí veo que mi número de documento es un tipo de dato numérico. Entonces quiere decir que cuando yo voy a hacer el seteo del valor para esta columna, yo tengo que trabajar con un valor numérico. Entonces para trabajar con valor numérico existe un set que usamos el método justamente para indicarle de que es un valor numérico el que se le va a estar seteando. Y aquí trabaja con un par de llaves, llave valor mejor dicho, o índice valor. Entonces, el que dice index parameter es el parámetro, el índice del parámetro en otras palabras. ¿Qué significa eso? De que como yo acá estoy teniendo varias columnas, de alguna manera el sistema o el software tiene que poder identificar que tal valor pertenece a tal columna. Entonces la manera correcta es según el índice. Entonces, ¿qué significa eso? Índice 1, índice 2, índice 3, índice 4 e índice 5. Si tu columna, si tu entidad hubiese tenido 100 columnas, evidentemente tu índice va a llegar hasta el número 100. Entonces, por eso es que aquí te pide justamente que vos indique cuál es el índice. Entonces, el índice va a ser índice 1 y el valor. ¿Qué valor es el que vos querés enviarle a, en este caso, la columna número de documento? Y aquí es donde vos tenés que usar tu objeto. Recuerden que el objeto persona DTO es el objeto que está preparado para poder realizar el transporte de datos. Por ende, aquí lo que va a suceder es que va a haber un DTO.get DTO. Los get, vamos a ver, persona DTO. Perdón, yo nunca hice los set y los get. Declaré en persona DTO, declaré los atributos de mi clase, pero no preparé los set y los get. Preparo rápidamente haciendo clic derecho, insertar código y le digo que quiero que me prepare los getter y setter. Selecciono todos y le digo generar. Guardo esta operación. Vuelvo a mi persona DAO y aquí vuelvo a mi operación de TO punto y ahora sí va a ser get y evidentemente yo tengo que utilizar el get que va a obtener el tipo de dato con el cual yo necesito trabajar, que en este caso el índice 1 hace referencia a dónde, hace referencia a la columna número de documento. Por ende aquí tiene que ser get número de documento. Entonces, la primera regla, en caso va a haber varias reglas. Regla 1 es, tenemos que respetar el tipo de dato para el set correspondiente. Entonces, como ejemplo, número de documento es un valor de tipo INT. Entonces, al ser INT, se tiene que usar setInt. Si nombres es un string, el tipo de dato va a ser setString. Y así en forma sucesiva. Dependiendo del tipo de datos con el cual vos vas a trabajar, vos tenés que hacer el seteo correspondiente. Por eso pongo acá respetar el tipo de datos para el set correspondiente. Y ahí el ejemplo. La segunda regla sería respetar el índice de la
columna según la ubicación del paso 1. Si tu número de teléfono está en la primera posición, evidentemente eso sería tu índice 1. Si tu apellido está en la primera posición, ese sería tu índice 1. Aquí ustedes tienen que respetar siempre el índice que se encuentra en el paso 1. Si el índice ustedes no respetan, va a haber algún problema. Ya puede ser que el dato que pertenecía a nombres tal vez pueda ir a apellidos, el dato que pertenecía a número de teléfono tal vez pueda ir que pertenecía a número de documento, tal vez pueda ir a número de teléfono, o sea que pueda haber una confusión ahí si yo no respeto el índice según esta declaración. En este momento, esta es mi declaración, o esta es la declaración que el sistema va a respetar. Entonces, para el sistema es índice 1, índice 2, índice 3 y así en forma sucesiva. Entonces, este índice es el que yo tengo que respetar. Entonces, habiendo dicho eso, el siguiente seteo va a ser set.setString. Aquí está el setString. Yo tengo que ahora setearle un valor a nombres. Entonces, evidentemente va a ser índice 2. Y el get que recupera un valor para nombres va a ser getNombres. Y fíjense que aquí no hay ningún problema de tipo de datos. ¿Por qué? Porque en tu DTO vos preparaste los tipos de datos según los datos que vos previamente tenías en tu entidad. Nosotros previamente habíamos hecho el mapeo de datos justamente para evitar que en algún momento yo tenga que hacer alguna conversión de datos directamente. Mi DTO, que es mi transporte de datos, va a trabajar con los mismos tipos de datos con los cuales está trabajando mi entidad. Entonces, por eso es que aquí yo no tengo ningún problema de seteo. El prepare statement punto set, la siguiente columna es apellido. Apellido yo también sé que es string. Entonces, set string, índice número 3. Y el valor va a ser dto.get apellidos. Aquí está. Después viene la fecha de nacimiento. Entonces, fecha de nacimiento, ¿qué tipo de dato es? Es un tipo date. Entonces, yo vengo aquí, entonces va a ser set y tengo que buscar nada más el que es date. Ahí está, set date directamente, entonces, y trabaja con la misma lógica. Posición 4, índice 4 y el valor. dto.get, el get que pertenece acá, fecha NAC. Y no hay ningún tipo de error en cuanto al tipo de datos porque yo previamente ya preparé mi DTO según los tipos de datos con los cuales voy a trabajar. Existen para todos los tipos de datos, hay un set, set in, set date, set string, set doble, set boolean, todos los tipos de datos tienen su set correspondiente. Entonces, la estructura en sí no cambia. Lo único que va a cambiar es aquí, el tipo de datos con los cuales ustedes están o van a tener que trabajar en ese momento. El siguiente y último dato era set número de teléfono, creo. Vamos a ver qué tipo de datos nosotros tenemos en número de teléfono. Es un carácter. Entonces va a ser set string. Índice número 5. dto.get número de teléfono. Ahí está. Entonces, esto, gente, es el seteo de valores a los parámetros indicados en el paso número 1. Entonces, aquí vos tenés número de documento, tu índice es 1 y el número de documento es una columna numérica. Por ende, es valor numérico y el método utilizado para recuperar ese valor es el get número de documento. La segunda columna, nombres, índice 2, nombre es string, el get que recupera el valor de nombres. Apellidos, índice 3, apellido es un atributo de tipo string y el get correspondiente. Y de esa manera, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer el seteo respetando el paso y respetando las reglas, vamos a decirle. Entonces,
Las dos reglas importantes es respetar el tipo de dato con el cual van a trabajar. Ese tipo de dato, ¿de quién depende? Depende de la entidad. ¿Sí? Si vos en tu entidad, número de documento, declaraste como string, bueno, aquí tendrías que haber usado setString. Si fecha NAT en vez de date declaraste como string, bueno, aquí en vez de setDate tenés que declarar setString. Entonces, eso es lo que te dice respetar los tipos de datos. Y por otro, respetar el índice de la columna. Si esto está en la primera posición de tu paso 1, si esta columna está en la primera posición, por ende, esto va a ser posición 1. Índice 2, índice 3, y así en forma sucesiva. Este es nuestra sintaxis que tenemos que respetar. Entonces, eso es lo que nos dice las dos reglas en el paso número 3. Con eso finalizamos ya el seteo de datos. Después, ¿qué viene? Una vez que se haya finalizado ya el seteo de datos, viene el paso número 4. Paso 4, y el paso 4 ya es la ejecución. Y verificación de la operación. Aquí creo que nos saltamos un paso. Sí, nos saltamos un pequeño paso. ¿Cuál fue el paso que nos saltamos? Que nosotros dijimos que nuestra clase conexión iba a estar preparada para trabajar con el manejo de transacciones SQL. Nosotros habíamos conversado, habíamos explicado la lógica de las operaciones de transacciones SQL de confirmar y cancelar. Entonces, ¿qué nos pasó aquí? Que nos saltamos ese primer paso. Vamos a agregar nada más. El manejo de las transacciones tienen que siempre estar encapsulados solamente dentro de las operaciones que realizan inserción, modificación, eliminación. Las consultas no tienen manejo de transacciones. Por ende, el paso número 1 debería de haber sido preparar la transacción. ¿Cómo preparábamos la transacción? Directamente usábamos la variable conexión, punto transacción, y le indicábamos iniciar. Al indicar iniciar transacción, se establecía sobre esa conexión autocommit false. Recuerden que las transacciones son propiedades que están establecidas por cada motor de base de datos. Son propiedades de los motores de base de datos. Entonces, si nosotros queremos ser el ente controlador de la transacción, entonces tenemos que deshabilitar esa propiedad. Entonces, eso es lo que sería el paso número 1. El paso número 2 sí ya sería, entonces vamos a cambiar. Este sería el paso número 2. El paso número 3. Vamos a aumentar un paso nada más. El paso número 4. Y entonces el paso número 5 sería la ejecución del statement y verificar la operación. Entonces, ¿cómo hacemos la ejecución y la verificación? Sería la variable prepara statement tiene un método denominado executeUpdate. Este método executeUpdate, que es el método que se utiliza para preparar o para ejecutar aquellas sintaxis donde sea insert, date o delete. O sea, son operaciones DML. Entonces, siempre que tengamos insert, update o delete, vamos a estar usando el método executeUpdate. Y este método executeUpdate, fíjense que aquí te marca un int. Significa que este método executeUpdate te devuelve un valor numérico. Y ese valor numérico es justamente, te devuelve la cantidad de filas
que fue afectado por la ejecución de esa operación. ¿Qué significa en otras palabras? Si yo tengo aquí, por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a preparar solamente la sintaxis para hacer la inserción del número de documento. Para que mi ejemplo sea corto, sea breve, nada más. Solamente quiero el número de documento. Y le voy a pasar, número de documento era un valor numérico. Entonces voy a pasar un valor por. Si yo ejecuto esto, ahí ¿qué pasa? Ahí ocurre un error. Me dice que no existe la relación persona. Entonces, pero esta transacción o esta operación se ejecutó. O sea, el sistema armó esta transacción, esta operación, o esta sintaxis, mejor dicho, y le dio una orden mediante tu sistema, una orden de tratar de hacer una inserción. Pero cuando se ejecuta esto, hay un error. Entonces, quiere decir de que lo que tenemos que hacer nosotros es saber o poder controlar esa operación, el resultado de esa operación, si esa operación fue exitosa o no. Entonces, por eso es que el execute update te devuelve un valor numérico. Y ese valor numérico, si te devuelve un valor 0 o menor que 0, significa que la operación fue incorrecta, no fue exitosa, hubo un error, no se realizó ninguna operación sobre dicha sintaxis. Entonces, vos o nosotros lo que hacemos es encapsular en un bloque y controlar si la variable ps.executeUpdate es mayor que 0, quiere decir que la operación es exitosa. Y si no, ocurrió un error durante la operación. Una vez que hagamos este control, si la operación fue exitosa, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que, ¿se acuerdan que dijimos que acá preparábamos la transacción? Bueno, entonces acá tenemos que hacer prepare statement, punto, transacción, conexión, conexión, punto, transacción, y en vez de iniciar, aquí hacemos confirmar. El confirmar por detrás lo que hacía era, cuando hacemos confirmar, lo que hacía era commit. Commit significa confirmar la operación dentro del motor de base de datos. Y rollback sería cancelar dicha transacción y volver al paso anterior. Es decir, hacer un control Z, en otras palabras. Y en ambas operaciones siempre se vuelve a habilitar la propiedad autocommit a true. Entonces, si dentro de tu persona DAO tu execute update te devuelve mayor que 0, tu operación fue exitosa, entonces vos confirmás la transacción y luego, como este método trabaja con un valor boolean, vos retornás un estado. Y acá asumimos que cuando es un return true es porque la operación fue exitosa. Si hubo un error durante la operación, esto se cambia. Evidentemente, cuando hay un error es la conexión punto transacción y en vez de iniciar dijimos que se tiene que hacer un rollback y la operación es cancel. Si por algún motivo, y el return tiene que ser falso. Si por algún motivo ocurrió una excepción, esto también tiene que estar dentro del bloque de excepción. Entonces, aquí va a ser de esta manera. Se cancela la transacción y se retorna falso. Entonces, a esto se le denomina control y verificación de transacciones, ¿verdad? Entonces, vos ejecutás el execute update y verificás
la operación. Entonces, la regla aquí es verificar la cantidad de filas antes del executable. Si es mayor que 0, significa operación correcta. Si no, significa error. Entonces, el paso 2 va a ser según el resultado de la verificación. O sí. Entonces, gente. Sí, te escucho. Sí, sí, aquí. Sí. Eh, claro, o sea, Juan José, es un comentario que evidentemente está muy acorde y yo te respondería, ¿verdad? Y para los demás compañeros es que esa verificación ya no corresponde más hacerla dentro del DAO. Creo que vos estuviste desde el primer momento de nuestra conexión de nuestra clase, porque al inicio nosotros lo que dijimos fue que en el DAO nosotros ya asumimos que los valores que están viniendo ya son valores previamente verificados. Entonces, te quiero responder nada más diciéndote de que otra capa o en otro bloque es el que tiene que tener la responsabilidad de garantizar de que este get número de documento no venga con un null. Entonces, si vos sabes que esto es un valor requerido, vos vas a tener que tener una verificación de que los valores requeridos no sean nulos. Y si viene null por algún motivo, entonces vos ya le cambias de null, le cambias a un valor por defecto. ¿Para qué? Para que aquí no genere excepción justamente. Entonces, claro, claro, que sería una capa de tipo controladora. Entonces, vos en esa capa controladora es donde vos vas a poder verificar justamente esas particularidades. Es un valor que no tiene que ir nulo o vos asumís. Ningún valor null puede llegar hasta el DAO. Entonces, en esa capa controladora, vos ya verificas si es null. Entonces vos decís, bueno, si era un valor numérico, entonces ya le seteas por un 0. Si es un string, ya le seteas un vacío. Si es un date, ya le seteas un vacío. O sea, vos en otra capa vas a poner todas las reglas para que no ocurra justamente una excepción dentro del DAO. Esa es
la manera correcta, vamos a decirle. Bien, continuando entonces. Entonces, en el paso 5 habíamos dicho de que la regla o las dos reglas es verificar la cantidad de filas resultantes del execute update que estamos haciendo aquí, y dependiendo si es mayor que 0 significa que la operación es exitosa, si no hay un error. Cuando la operación es exitosa se realiza transacción commit y se retorna true, y si no, evidentemente también se tiene que retornar falso y se le pone transacción cancelar, que hace un control Z, vamos a decirle, del lado del motor de base de datos, para que quede todo como si fuese que esta operación nunca se realizó. Deshace la última operación dentro del motor de base de datos. Entonces, por más que aquí estamos trabajando solamente con una sola entidad, nosotros ya estamos agregando el manejo de transacción, ya nos estamos acostumbrando, estamos introduciendo buenas prácticas de desarrollo en este punto. Profe, yo tengo una consulta. Sí, te escucho. Viste que hay más arriba, puedes hacer un poco más arriba en la parte de tu query, en la elaboración. Viste que vos estás armando ahí tu query en una variable string. Sí. Y en tu prepare statement no tiene que ir esa variable en vez de mensaje. Sí. Evidentemente sí. Acá iba a haber un error. Pasa que el prepare statement te pide un string SQL y yo tengo dos variables de tipo string, el query y el MSJ, ¿verdad? Entonces, en vez de MSJ, tiene que quedar query, evidentemente. Eso no iba a generar un error. Eso es porque el IDE encontró una variable MSJ que coincide con el tipo de datos, entonces él sugiere que utilices esa variable, pero evidentemente en este caso no correspondía que esa variable quede ahí, sino que la variable que contiene evidentemente la sintaxis de la operación. Sí, porque me pregunté, no me fue en ningún lado estaba seteado ese query, güey. Sí, no, está bien. Fue una desatención nada más eso. Eso iba a saltar evidentemente cuando se haga la ejecución, iba a haber un error y ahí íbamos a empezar a hacer un debugger y vamos a detectar eso, sí, es que no lo detectábamos antes, ¿verdad? Pero es así. Sí. Perfecto. Y bueno, entonces con esto prácticamente tenemos ya los pasos establecidos hasta el paso número 5 de la ejecución, y aquí lo que nos quedaría es agregar un bloque final, que es un bloque que se va a ejecutar al último. Todos estos son bloques de ejecución. Esto es un bloque, el catch es otro bloque, y acá tenemos que preparar otro bloque que va a ser el final. El bloque final, finally, que significa que una vez que se ejecute este bloque y este bloque, independiente a que la operación haya sido exitosa o haya tenido un error, siempre entra dentro de este bloque. ¿Y qué hacemos en este bloque? Lo que se recomienda es, como ya vos en este caso estás usando una conexión a tu motor de base de datos, si ya usaste todo, cerrás tu conexión. Y lo mismo haces con los objetos que estás trabajando. Y en este caso, el objeto que va a tener valores en memoria va a ser el prepare statement. Y para liberar un poco tu memoria, para que esto no quede de ahí en memoria, de hecho que Java tiene un recolector de basura que se va ejecutando cada tanto, que eso está administrado nativamente por el lenguaje, ¿verdad? Pero si el recolector de basura lo que hace es justamente encuentra algunas variables que están almacenadas en memoria y ya no está siendo utilizada, y él lo va cerrando. Lo va cerrando para liberar memoria. Sin embargo, si vos haces eso, es como que evitas que tu memoria tenga que estar cargada esperando a que pase el recolector de basura. Vos ya te adelantas y ya haces esa limpieza. Entonces aquí hacemos también el prepare statement close, cerramos eso, y como esto es
como es una variable que trabaja con SQL, también te pide que le agregues un try catch, por si es que no se pudo cerrar la conexión. Entonces, en el final, lo que hacemos es cerrar la conexión al motor de base de datos y cerrar el objeto para que no quede en memoria. Y lo que aquí creo que me está faltando es el uso de la variable MSJ, que aquí ya podemos hacer. Si la conexión fue exitosa, perdón, si la operación fue exitosa, entonces aquí yo le puedo asignar a la variable un mensaje propio, si quiero, ¿verdad? Entonces, le puedo poner así, ¿no? Estos son mensajes propios que ustedes quieran. Si hay una excepción, error, y le concateno, por ejemplo, el mensaje de x, que es la variable de excepción, punto, get, el get mensaje, lo que te va a traer es un stream de la posible causa del error. Y en el catch que está aquí, la misma cosa. Si aquí ocurre una excepción, es porque no se pudo cerrar el statement. Entonces, gente, de esa manera tenemos esa variable, y esta variable tenemos que tener un retorno. Sí o sí tenemos que tener un método para que se pueda retornar. Y a ver, yo aquí no tengo ningún get correspondiente. Entonces, en este caso, yo puedo irme a mi persona, perdón, a mi persona in. Y si eso solamente va a ser de mi persona, entonces directamente le digo acá que quiero que me prepare un string. Pero si yo digo que este get msj de mensaje va a ser un mensaje para todas las operaciones, entonces evidentemente esto dónde va a quedar. Debe quedar acá dentro de la interfaz. De la interfaz genérica, ¿verdad? Y entonces evidentemente en todos vamos a tener que implementar. Clic derecho, a clic normal, mejor dicho, y le digo implementar. Al último habrá agregado eso. Acá está, MSG. Y entonces, en este caso, es return MSJ, perdón. Entonces, en los demás, la misma cosa. Voy a implementar. Se implementa en cargo. En los otros ejemplos que estuvimos viendo. Y por último, en el de usuario. Entonces, en persona DAO, los mensajes propios están asignados a esta variable, y esta variable se retorna con el get msj. Perdón. Entonces, directamente, una vez que haya finalizado, yo en la otra capa puedo llamarle al método agregar registro y verificar. Si agregar registro es true, quiere decir que la operación fue exitosa, pero si fue false,
yo directamente le llamo al get MSJ y puedo obtener el mensaje correspondiente. Entonces, ahora sí, señores, podemos decir que los bloques han sido finalizados en forma exitosa. Entonces, tenemos el bloque del try, aquí, tenemos el catch y tenemos el final, donde cada bloque es fundamental, es importante. Este bloque final, si no lo incluimos, tampoco es que va a haber un error, solamente que son buenas prácticas, como les decía. Entonces, gente, respetando estos pasos y cada regla del paso, yo les diría que tenemos pocas posibilidades de cometer errores. Si no respetamos las reglas de cada paso, podríamos tener problemas durante la ejecución de nuestra operación. Lo bueno de todo esto es que estos bloques son bloques estándares. Lo único que nosotros vamos a tener que hacer para las demás operaciones es copiarnos el bloque y modificar el paso número 2 y el paso número 4. Los demás bloques son exactamente lo mismo. Entonces, habiendo dicho eso, fíjense lo que yo voy a hacer. Yo puedo tomarme otra vez el tiempo para hacer línea por línea como lo hice ahora, pero ya considero que va a ser una inversión de tiempo innecesaria, siendo que ustedes cuando entiendan bien esta distribución de bloques van a hacer exactamente lo mismo, es copiar y actualizar el bloque según la necesidad. Entonces es ubicarme en mi final, fíjense que está aquí, y a partir de aquí ir copiando para arriba. Copio todas las líneas de código hasta el bloque donde empieza el try. Aquí está. Aquí empezó el try. Entonces, este código me copio, me voy, por ejemplo, hasta la segunda operación, que es el modificar. Elimino esta línea y lo pego aquí. Entonces, pregunta. El modificar registro va a tener toda esta estructura, exactamente la misma estructura va a tener. De clic derecho le doy forma nada más para que me ordene. Entonces, el paso número 1, que era preparar transacción, va a tener, claro que va a tener, porque dijimos que la transacción se prepara cuando es un insert, un update o un delete. Entonces, en este caso estamos trabajando con el update, entonces esto tiene que estar. En el paso 2, preparar el query, ¿está dentro del paso 2 del update? Claro que sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es, evidentemente, cambiar esta lógica, ¿verdad? Entonces, aquí va a ser update de la tabla set, y aquí la estructura cambia nada más la sintaxis. Número de documento es igual a parámetro, coma. Nombres es igual a signo de interrogación, que es el parámetro. Apellidos es igual a fecha es igual, y número de teléfono es igual a signo de interrogación. Borro el signo de el paréntesis, perdón, y abajo voy a bajar nada más para que se vea. Y en vez de values, que es lo que nosotros ya conocemos del insert, esto va a ser una condición donde la columna ID sea igual a un parámetro. De esta manera va a quedar la sintaxis. Que siempre tiene un espacio aquí, si no se pega la sintaxis. Lo que estoy haciendo es verificar la correcta escritura de la sintaxis. Nombre de tablas, columnas. ¿Sí? Nombre de tablas, el update, set. Si no quiero tomarme el tiempo de hacerlo yo en forma manual, vuelvo a pedirle a mi query, a mi entidad, a mi pgadmin. Me voy a script y le digo que me prepare el update. Entonces, esto va a ser de esta manera. ¿Por qué el ID no va a quedar aquí? Porque el ID es nuestro valor PK. Y esto tiene que quedar en condición. Entonces, yo voy a modificar un registro
siempre que la condición sea igual a algo, ¿verdad? Entonces, copio esto y verifico si mi sintaxis está correcta. Entonces, la primera línea, update public.persona. Perfecto. Set número de documento es igual a signo de interrogación, coma. Nombres es igual a signo de interrogación. Apellidos es igual a signo de interrogación. Fecha, teléfono, donde el ID sea igual a un valor. Entonces, la sintaxis está correcta. Perfecto, ya respeté la regla número 1. Ahora la regla número 2, verificar la cantidad de columnas versus los símbolos. En este caso creo que es menos posible que nos equivoquemos porque yo aquí no puedo errar en la cantidad de columnas versus números versus parámetros, sino que lo que puede ser es que aquí por desatención no le ponga esto. Entonces ahí va a haber un error, ¿verdad? Por eso es que aquí lo único que tenemos que verificar es esto tiene su número, su signo de interrogación, tiene su signo de interrogación, tiene, y de esa manera yo voy verificando de que cada columna esté con su signo de interrogación, y aquí evidentemente también tiene. Entonces, habiendo hecho esto, yo ya estoy seguro de que en el paso número 2 ya respeté las reglas del juego. Voy al paso número 3, preparar el statement y agregar el bloque try-cat, que como ya lo copiamos y pegamos, esto ya está definido. Entonces, directamente el paso número 4. Si tu paso número 2 se modificó, evidentemente tu paso número 4 se tiene que modificar. ¿Por qué? Porque el paso 4 va pegado, va ligado al paso 2. Entonces, ahí es donde verificamos el update, el seteo, set in, índice 1, número de documento, perfecto. Get, número de documento. El siguiente va a nombres. Ah, perfecto. El índice 2 es string, nombre. Apellido, la misma lógica. Vamos verificando. Fecha de nacimiento es date y verificamos. Número de teléfono, verificamos, está bien. Perdón. Fecha de nacimiento, fecha NAC. Número de teléfono, pero aquí hay un nuevo parámetro. Este era parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, parámetro 4, parámetro 5, que hasta aquí se llegó hasta el parámetro 5, pero aquí se le agregó un nuevo valor, un nuevo parámetro. Entonces aquí tiene que haber un nuevo seteo. Entonces es set in, porque el índice, el ID, mejor dicho, es un valor numérico. Índice 6 va a ser dto.get ID. Entonces, ¿se modificó esta lógica, este bloque paso 4? Sí se modificó porque se le agregó, en este caso, un set, porque aquí se agregó un nuevo parámetro, un nuevo valor. Entonces, el paso número 4 ya fue modificado según el paso número 2. Una vez que hayamos modificado el paso 4, hacemos el execute update. ¿Esto se altera? No se altera. La verificación se altera, no se altera. Se verifica si es mayor que 0. Si es mayor que 0, la operación fue exitosa. Se retorna verdadero. Si no, directamente la operación fue incorrecta y se retorna operación errónea y el resultado falso. Se controla si hay una excepción, evidentemente se controla. Y si hay una si todo fue exitoso o hubo un error, independientemente de la, se ejecuta el final. Entonces se cierra la conexión y se cierra el objeto en memoria que almacena los datos, que era el prepare state. Entonces con esto tu update ya finalizó, donde lo único que tuviste que modificar fue el paso número 2 y el paso número 4. Los demás pasos fueron totalmente transparentes, no se modificó. Y lo mismo pasa con el delete. Hagamos la misma lógica. Me posiciono en el bloque final y todo el código que previamente ya codifiqué lo copio.
Me voy hasta mi eliminar registro, elimino esta línea, pego aquí, y aquí va a ser. Paso número 1 queda, paso número 2 queda, pero se tiene que actualizar la sintaxis. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En vez de update, aquí delete. De la tabla, directamente esto ya queda así. Delete from de la tabla personas, donde el ID sea igual a el valor que yo le vaya a enviar como ID. Se actualizó el paso 2. El paso 3 queda. Y el paso 4, como el paso 2 se actualizó, el paso 4 debe también estar actualizado. Entonces, aquí todo esto voy a eliminar porque yo no tengo más varios valores. Yo al delete le tengo que pasar un solo valor. Y ese valor es setIn. El índice se modificó, claro que se modificó porque ahora yo solamente tengo un solo índice. Entonces es índice 1. Y el DTO me está dando un error. ¿Por qué? Porque mi método recibe directamente un valor de tipo integer. Entonces ese valor es el que tengo que usar aquí. Entonces quedaría de esta manera. Y eliminar registro, entonces quedaría de esa manera. Delete from de la entidad personas, donde el ID sea igual a un parámetro. Se modificó el índice, se actualizó la variable que se utiliza como contenedor de datos, y luego se ejecuta, se verifica si la operación fue exitosa o no, y si hay un error también se controla. Se cierra los bloques posterior finalización. Entonces, se dieron cuenta del tiempo que a mí me demoró practicar el primer bloque, el insert. Línea por línea fui practicando, fui codificando. Si hubo un error ya lo traté de entender por qué ocurrió el error, de dar solución a dicho error. Pero una vez que vas entendiendo bien los bloques y las reglas de cada bloque o la regla de cada paso, las demás operaciones de índole SQL ya son prácticamente estándares. Ya es actualizar dos bloques y los demás ya te quedan tal cual, te quedan en forma estándar. Entonces, gente, lo que hacemos es practicar, practicar, practicar. Una vez que la práctica ya sea una costumbre, una vez que ya se haya entendido bien, que no tengamos más dudas, prácticamente ya es copiar, pegar y actualizar algunas líneas de código. Copiar, pegar y actualizar algunas líneas de código. Entonces, esto se vuelve más estándar. Esto es una programación estándar el día de mañana. Entonces, ustedes cuando tengan algún problema en el DAO, ya saben que tienen que venir directamente aquí y dependiendo de la operación, ya van a encontrar todos los bloques estandarizados y le va a ser mucho más fácil la detección de error, el mantenimiento, ¿sí? Ese tipo de operaciones ustedes van o esos beneficios, mejor dicho, ustedes van a ir ganando conforme vayan programando de esta manera. Una vez que ustedes estructuran bien su código, los beneficios vienen con el tiempo, vamos a decir. Entonces, aquí ustedes ya terminaron ya de codificar el insert, el update y el delete. Las tres operaciones ya han finalizado. Después nos queda, bueno, quiero hacer un parar hasta ese punto y dejar el micrófono abierto. Si alguien tiene alguna consulta, quiere que repita alguna parte que haya quedado así un poco confuso, dejo el micrófono abierto para cualquier comentario, gente. Adelante, por favor. Se entiende súper bien, profe. Bien, ¿alguien más que quiera?
bueno, la idea está, ¿verdad? La idea es que esto va a quedar evidentemente como una nueva tarea y yo creo que a partir de aquí sí van a empezar a aparecer algunas cuestiones, algunas consultas y seguramente en la siguiente semana vamos a tener esas consultas, ¿verdad? Lo importante es que después repliquen esto, ¿verdad? Y por eso me tomé el tiempo de documentar esto para que ustedes aquí ya tengan una ayuda a memoria y ya tengan tal vez respuesta a los errores que tal vez estén surgiendo, ¿verdad? Bueno, después nos queda el consultar todos y el consultar según ID, que ya son operaciones donde la transacción ya no tiene que más estar. La transacción solamente era en aquellas operaciones que van a modificar información, que van a modificar datos. Entonces aquí ya directamente el paso 1 es preparar el query. Voy a reutilizar los bloques porque sí, también voy a reutilizar algunos bloques. Solamente que voy a quitar nomás lo que no tengo que reutilizar. Entonces, dentro de consultar todos, el primer cambio es que el paso 1, preparar transacción, ya desaparece. Entonces, el paso 2, que era preparar query, pasa nuevamente a ser paso 1. Donde aquí también tenemos que verificar la correcta escritura de la sintaxis. Entonces, esto eliminamos, el paso 2, y la regla va a ser preparar el select. Entonces, dentro de personas, hacemos clic derecho, script, select. Se ejecuta esto. Evidentemente no tengo ningún registro, por ende mi resultado es vacío, pero la sintaxis ya está correcta. Entonces, copio este select. Lo pego. Utilizar el objeto de conexión para el prepare statement. Esto queda tal cual. El paso 4, seteo, va a depender del paso número 1 en este caso. Bueno, este era paso 1, este en vez de paso 3 va a ser el paso 2 y este va a ser el paso 3 en este caso. El paso 3 va a tener que haber un seteo. Si en este caso hay un cel asterisco from sin ninguna condición, el paso 3 se suprime, porque el seteo solamente se da cuando en el paso 1 existe un seteo. Entonces, este paso se suprime en este caso. Y directamente va a ser el paso 3, va a ser la ejecución del statement y la verificación de la operación. Y esto se suprime. Y aquí hay una pequeña variación, porque el select te devuelve datos. Y para poder trabajar con los datos, para que nuestro lenguaje trabaje con los datos, yo directamente tengo que hacer rs es igual a ps punto, y en vez de usar el execute update se usaba para las operaciones de insert, de update o delete, pero yo estoy ahora haciendo select. Entonces, en ese caso se utiliza el execute query, el que primero está mostrándome ahí. Entonces, execute query, punto y coma. Y el execute query me va a devolver una matriz de información. Si esto tiene algún resultado positivo, el resultado positivo se va a asignar a este result set. Y entonces, para verificar si esta operación fue exitosa, yo directamente hago rs.next. El .next, el método next, lo que hace es verificar si existe un registro que recorrer. Si el next es true, evidentemente ese registro está y se realiza el recorrido. Entonces, una vez que se realiza el next, aquí es donde yo que tengo esta transacción. Se elimina, este return true se elimina porque mi método ya no me devuelve
un true o false, sino que me devuelve una lista. Entonces esto se elimina lo de las transacciones y vamos a trabajar con otro tipo de datos. Entonces el select te devuelve uno o varios registros porque acá no tenemos ninguna condición. Entonces en vez de if tenemos que cambiar. If es solamente si yo tengo un solo registro que recuperar, pero yo en este caso tengo posibles registros. Entonces lo que tengo que hacer es, en vez de if, usar una condición de while. Siempre que exista un registro que recorrer, entras. Una vez que estés dentro del next, lo que sucede es que vos tenés que trabajar con una lista de tipo persona de Teo. Entonces, vos lo que tendrías que hacer es tener uno privado aquí. Lista. Podemos inicializar con nulo aquí. Y tener tu persona de TO también aquí, porque vos vas a necesitar trabajar con DTO. Puedes inicializar con un valor null también al inicio. Si hasta el execute query no hubo ningún error, antes de tu while inicializas tu lista. Lista es igual a un nuevo objeto que va a trabajar con una array list. Entonces usamos array list de tipo persona de TO. Esta es la sintaxis para inicializar ese objeto. Entonces, lista es igual a array list, lo hacemos siempre antes del while, porque es una lista que va a tener encapsulado n cantidad de objetos. Entonces, dentro del while, lo que hacemos es, cada vez que entra, tenemos DTO. DTO, perdón, es igual. Primero tenemos que inicializar el DTO. New persona DTO. Y como DTO punto y empezar a cargar. En este caso yo necesito cargar set ID. Después, el siguiente, set nombres. DTO. Set apellidos. DTO. Set número de documento. DTO punto. Set número de teléfono. Una vez que se haya cargado todos los valores, esos valores se le tiene que agregar a la lista. Entonces va a ser lista punto el método add y ahí se agregó. El método add es agregar un nuevo objeto a la lista. Entonces aquí está inicializado el objeto de TO y aquí lo que yo tengo que hacer es indicarle qué valor se le va a asignar. Aquí es donde se le asigna el valor. Y ese valor, ¿de dónde voy a obtener? Este valor yo voy a obtener de mi select, ¿sí? Del resultado de mi result set. Entonces, para obtener ese valor es rs, porque en este momento es donde yo asigno ese resultado a mi variable rs. Entonces, rs, y cuando es una asignación era set. Pero ahora yo quiero recuperar, entonces va a ser get, ¿qué tipo de dato? Valor numérico. Y lo que tengo que hacer es indicarle de qué columna. Entonces directamente verifico. ¿Cómo se llama la columna? ID. Entonces es aquí ID. Lo mismo hago para hacer nombres. Yo sé que set nombres es una cadena. Entonces rs.get string y le indico de qué columna va a ser. El siguiente va a ser nombres. Entonces aquí va el de nombres. El siguiente es apellido. rs.getString, la columna es apellidos. Luego viene la fecha de nacimiento. La fecha no mejor aquí. Viene el número de documento, mejor dicho. El número de documento es un valor numérico también. Entonces, rs.getIn va a ir número de documento. Después viene número de teléfono. Número de teléfono es un valor string. rs.getString
comilla doble, va a ir número de teléfono. Y por último me falta la fecha de nacimiento. Entonces, edto.set fecha NAC de rs.getData. Y va a ir fecha NAC. Entonces, lo que yo estoy haciendo es verificando que la operación sea exitosa, que tengamos registro que recorrer y conforme entre va a generar el objeto, cargar ese objeto y luego ese objeto cargado se le asigna a la lista. Si existen 3 registros, mejor dicho, si el select tuvo un resultado de 3 registros, 3 veces va a entrar dentro del while. Por cada vez que entre va a cargar el objeto, va a crear el objeto, cargar el objeto, agregar ese objeto a la lista. La siguiente vez, la misma lógica, la lista va a tener ya 2 registros. Vuelve 3 registros, vuelve 4 registros y cada registro está siendo representado en formato de objeto, no en formato de variable suelta. Es un objeto y ese objeto contiene los valores correspondientes. Entonces, directamente, una vez que se salga del while, yo aquí le voy a poner return lista. Si por algún motivo la lista está inicializada con nulo, si por algún motivo aquí no entra, perdón, acá está inicializada con vacío. Entonces este ya. A ver. Si por algún motivo no entra dentro del while, en este caso no me corresponde, sino... Si por algún motivo, mejor dicho, no entra dentro del while, la lista va a ir vacía. Si hay una excepción, lo que tengo que hacer es retornar nulo. Y aquí, aparte de cerrar la conexión y cerrar el prepare statement, tengo que cerrar el result set también. Entonces le agrego un result set, el cierre de un result set. Bien, entonces de esta manera quedaría mi bloque de seleccionar todos versus seleccionar según ID, que es, en otras palabras, es copiarme todo este bloque, lo copio, me vengo hasta mi consultar según ID, lo pego y aquí, en vez de trabajar con una lista, él está trabajando con un solo objeto. Por ende, la lista se elimina, todo donde había lista se suprime y quedaría trabajar con el DTO. Entonces, lo único que aquí tengo que hacer es al from, después del from, agregarle la condición where, donde el ID sea igual a un parámetro. Entonces, como el paso número 1 se modificó, que es preparar el query, tengo que agregar el paso número 3, que es, en este caso, va a haber un paso 3. Paso 3, que es el CT. Ya no pongo las reglas, eso porque ahí arriba ya está. Entonces, prepare statement.set int índice 1, porque es un solo índice, y el valor viene a través del atributo id. Una vez que se haya hecho este seteo, paso 4 sería este. Se ejecuta el statement y se verifica la operación. Se ejecuta y se verifica. En vez de while, acá sí puedo mantener el if que originalmente le dejé. Si la operación fue exitosa, se carga el objeto, pero este objeto ya no se carga a una lista, porque en este caso es un recuperar según una condición. Y esa condición es donde el identificador sea un valor único. Entonces, por ende, siempre va a haber un solo objeto que se retorna. Y aquí lo que me dice es que tengo que inicializar, por si es que no
haya ningún valor que retornar, se retorna nulo. ¿Sí? Si es que no entra aquí, nunca se va a hacer el new persona DTO, entonces se va a retornar con el valor con el que se inicializó, que va a ser nulo. Entonces, quedaría de esta manera. Retorna el DTO, sea el DTO cargado o el valor nulo. Si hay un error, se retorna null, se cierra la conexión y los objetos que se utilizaron para almacenamiento de valores en memoria. Entonces, señores, después ya llegamos hasta el culmino de nuestra clase. Ya no tenemos más ningún método que codificar. Tenemos ya las operaciones del insert, tenemos el update, tenemos el delete y los select correspondientes. Entonces, el día de hoy hemos codificado estas operaciones como habíamos dicho, que hemos explicado línea por línea y hemos codificado. Si yo quiero probar por lo menos algunas de ellas, lo que yo tengo que hacer es, creo que yo había preparado un test. Sí, acá hay un test de conexión. No sé si recuerdan que habíamos hecho esto. Entonces, rápidamente, ¿cómo yo puedo probar? Agrego un objeto de tipo persona DTO. Persona. Esto voy a comentarlo nada más para que quede evidencia de que alguna vez lo hicimos como práctica. Entonces va a ser persona DTO, instanciamos, creamos el objeto de persona DTO. Perdón, perfil de persona. Agregamos el objeto. Y empezamos a cargar. Set nombres. Cargo el valor. Estos valores evidentemente son valores que ahora nada más yo estoy cargando en forma constante. Después esto se modifica. Apellido. Número de documento. Después viene fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento tenemos que enviarle en año, mes, día. Entonces es la clase date, value of, y le enviamos año, guión medio día. Este es el formato para trabajar con una fecha en la base de datos. Y que ya tenemos. Tenemos nombre, apellido, número de documento y número de teléfono. Entonces, simulamos los datos que en teoría va a venir por nuestro REST. Llamamos después a persona dado. Persona dado e implementamos persona dado punto agregar registro. Y si quiero ponerle el mensaje, el resultado va a ser
personadao.getMSJ. Entonces, de esta manera, yo lo que estaría haciendo es cargando los datos constantes, en este caso para probar nada más si la operación está de forma exitosa. Generaría el objeto, instanciaría persona.dao, le llamaría al agregar registro y verificaría con el mensaje si la operación fue exitosa. Entonces, directamente verifico que realmente no tenga ningún dato. Fíjense que yo hago el select y el select está totalmente vacío. Entonces hago clic derecho, le digo run file, mi output, operación exitosa me dice. Entonces si vengo aquí y ejecuto nuevamente el select, fíjense que ya están los datos cargados. Número de documento, nombre, apellido, fecha y número de teléfono. Si quiero probar el update, lo único que tengo que hacer es agregarle a este el ID, porque yo necesito saber a qué ID va a pertenecer. El ID, en este caso el ID es 1, porque es el único registro. Y en vez de agregar, le invoco al modificar. Clic derecho, run file, operación exitosa, ejecuto nuevamente el select y está modificado. Y si quiero probar la eliminación, en vez de modificar, le llamo al eliminar. Pero en este caso tengo que pasarle un valor directamente de tipo integer, porque el eliminar solamente me pediría un valor de tipo integer. Entonces, clic derecho, run file, operación exitosa, vuelvo a ejecutar esto y aquí ya no tengo más ningún registro. Entonces, de esta manera estoy testeando de que la operación, el insert, el update y el delete ya han sido modificados, insertados y eliminados en forma exitosa. Entonces, ¿cómo es la manera práctica para que ustedes verifiquen si sus códigos están funcionales? Es de esta manera. Creen un test y en ese test creen el objeto, carguen ese objeto con valores de tipo ejemplos, así como los míos, instancien sus dados e invóquenle a el insertar, el modificar o el eliminar. También hagan lo mismo para las consultas, ¿sí? De la misma manera pueden hacer para las consultas para verificar si las operaciones están funcionando. Entonces, la tarea para la siguiente semana va a ser que por lo menos en 5 entidades, o preparen esto de por lo menos 5 entidades, ¿sí? Recuerden que aquí solamente hicimos de una entidad donde no existan claves foráneas. Pero si ustedes quieren trabajar con una entidad que tenga clave foránea, lo único que tienen que hacer es, en vez de trabajar directamente con los get, tienen que trabajar con los objetos. Esa es la única variación. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. La siguiente sesión, aparte de volver a hacer un repaso, vamos a introducir ya el trabajo cuando es valores de tipo cabecera detalle y cuando es valores de tipo clave foránea. Entonces, en la siguiente sesión vamos a incluir eso. Entonces, la tarea va a ser replicar la clase de hoy en por lo menos 5 entidades donde no existan claves foráneas para que ustedes no tengan esa dificultad de ver cómo trabajar con los objetos. Lo dejamos ese para la siguiente sesión. Bien, entonces el día de hoy yo quería llegar hasta este punto con ustedes. No quiero, como siempre decir, no quiero sobrecargar tanta la sesión para que ustedes puedan replicar sin mayores dificultades. Entonces, ¿tienen alguna consulta, gente?
No, profe, es súper claro la explicación y ahora solamente falta replicar. Bueno, recuerden, gente, que siempre yo estoy abierto para las consultas. Si tienen la necesidad, por favor no duden en escribirme, en contactarme y vamos a tratar de que se despejen todas las dudas en caso de que hayan dudas. Bueno, gente, entonces en breve voy a estar levantando el video y el proyecto como siempre. Les deseo que tengan un buen resto de jornada, les deseo que tengan un buen fin de semana y cualquier situación estoy siempre a las órdenes. Hasta la próxima, gente. Chao, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, Buen profe. fin de semana.